especial. Vamos a recordar hasta que termine el día de la radio, el día de este segmento de comunicación que tiene la gente a través de la radio. Tengo en contacto a la doctora Gisela Flamini, titular de Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, número 2. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Jorge Ocampo la saluda. Hola, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias, doctora. La convocatoria por esta nota es para que nos ampliaras este hecho que seguramente va a causar el comentario, ha causado el comentario y fundamentalmente puede llegar a ser parte de esa historia que termina atribuyéndose a la verdad y que se transforma de pronto en un verdadero ejemplo de las cosas que pasan, y sobre todo en esta provincia, donde han comenzado a pasar muchas cosas. No sé si es producto del gran movimiento que tenemos, de la situación por la que estamos pasando, pero fundamentalmente por este procesamiento que has producido, doctora, al ginecólogo en La Rioja por el abuso sexual de una paciente. No es menor el ejemplo y quiero que me nos cuentes cómo se llega a esta conclusión, por favor. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, efectivamente esto comienza alrededor de marzo, pero se promueve acción efectivamente en mayo de este año, del año 2025, en un hecho de abuso sexual simple, gravemente ultrajante, para que la gente conozca de qué se trata este delito. Es un delito que consiste en un tocamiento, pero que en el contexto, ya sea por los medios empleados o por el lugar en donde se hizo o por el tiempo que duró, fue un poco más grave que un abuso sexual simple, y por eso la doctrina y la normativa le denomina gravemente ultrajante. A raíz de eso se comienza una investigación en la instrucción, una investigación, como vos sabés, una penal preparatoria de un juicio que corresponde, y ahí se tomaron testimoniales y se llevaron a cabo determinados informes y pericias, tanto psicológicas como sociales y propias de lo que tiene que ver con el procedimiento. Así es que ya una vez concluida esa etapa en la que ya se había relevado toda la prueba, se había incorporado las testimoniales, los informes de los distintos expertos que habían intervenido, se llegó a esta resolución, lógicamente con una aplicación de perspectiva de género, como nos impone las convenciones internacionales, a todos los operadores jurídicos, y bueno, no me imaginé que iba a tener ese revuelo que tuvo en los medios, y como vos dijiste, prácticamente todos los medios lo han reproducido a la noticia. Yo creo, doctora, que esto llama la atención primero porque la actividad propia del médico, creo que el gran error del médico es haber abusado de la confianza que significa la práctica de esta especialidad de la medicina en contra de la integridad física de la paciente. Encuentro yo ahí el primer grave error de todo esto, doctora. De hecho, es uno de los medios comisivos del abuso simple. En este caso, como ella se trata de una mayor de edad, el medio comisivo fue justamente el abusar de la confianza que despliega una paciente cuando va a una revisación médica, y más aún en una revisación médica de tipo ginecológica, en donde las mujeres, al hacer determinados tipos de tratamientos, procedimientos o controles, tienen que estar en posiciones que, como sabemos, son incómodas, inclusive las colocan en una situación de inferioridad para la defensa, entonces para su propia defensa. Entonces todo eso significó claramente, en el grado de probabilidad que llevamos con esta instrucción, un abuso de su autoridad como figura de médica que estaba efectuando un control a la paciente. Este no es el primer caso, no sé si te acordás de hace un par de años, del conocido caso Lucero. También me tocó a mí, y bueno, este caso también ya está procesado, ahora está en una instancia de casación, si no me equivoco, porque la defensa fue apelando hasta llegar por una queja a Tribunal Superior de Justicia, pero también fue procesado y era también un médico ginecológico. En este sentido, la justicia hace justicia, y la medicina le sirve como un antecedente para evitar que esto se vuelva a repetir, o puede aplicar un control distinto para la práctica de este tipo de medicina, doctora. Y la verdad es que no quisiera generalizar, porque la realidad es que hayamos tenido puntualmente
en nuestro juzgado 2 casos, no sé si hay más en la provincia, no tengo conocimiento. No quiero generalizar de que todos los médicos son, digamos, o que pueden, digamos, efectuar este tipo de actos, porque muy por lo contrario hay médicos que son muy respetuosos y muy expertos en su materia, pero sí es cierto que también nos está mostrando un tipo de sociedad en donde se prestan a este tipo de situaciones, de alguna manera aprovechándose de situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer o en la que ya vive la mujer, y porque esto también es una realidad, Jorge, los tipos de agresores con este tipo de perfil no siempre se van a prestar a hacer este tipo de actos con cualquier persona. Ellos saben a quiénes, es un perfil que se analiza en la psicología, con quiénes van a hacer este tipo de actos y con quiénes no. No por echarle la culpa a la víctima, sino porque se aprovechan de una condición de vulnerabilidad en la que ellos creen que las condiciones están dadas para producir el acto. Yo creo que no sé si puede servir como antecedente para que en la práctica de la medicina se le recuerde al profesional los límites, porque la mujer es la que confía demasiado en un ginecólogo para poder hacer un estudio que siempre está en riesgo, si hay un niño, si hay un embarazo o lo que sea. Sería bueno, ¿no?, compartirlo con la práctica, con la enseñanza de la carrera, para que sirva como antecedente de la situación como esta, doctora. Me parece a mí, no sé. Sí, totalmente. Bueno, en este caso se llegó a un extremo en donde con la probabilidad de una instrucción creemos que se ha consumado un hecho delictivo. Pero también lo que vos decís, Jorge, que estaría muy bien y que seguro que algunos profesionales lo enseñan en las universidades, tiene que ver con el respeto al paciente, la humanización al paciente. Esta vez que te tratan como si fuera una cosa, en realidad cuando uno concurre a un médico, concurre porque generalmente no está bien o quiere aceptar un control y despliega una serie de tiempo, de dinero y de disposición también para poder acceder a un médico, y muchas veces el trato que recibe del otro lado no es el más humano o el más respetuoso y amable como debería ser. Otra cosa es el caso extremo de estos casos que conocemos, en los que ya se llega a consumar un hecho delictivo, lo cual absolutamente no compartimos y lo reprimimos, y por eso es que se ha dictado este tipo de resolución. Bien, una pregunta que me acercan acá también de la producción, si estás a cargo también de la investigación por el hallazgo del feto de las Talas del fin de semana, por favor, doctora. Sí, Jorge, el fin de semana fue así, nos llaman de la comisaría novena, nos dicen, bueno, que había una señora limpiando la vereda, se había encontrado con este feto. Al día de hoy no tengo todavía el informe de la bioquímica, que es fundamental para poder determinar en qué condiciones ese feto fue, digamos, expulsado, o cómo, a cuántas semanas se encontraba con precisión. Dicen que tenía especulan, ¿no?, los profesionales que han intervenido, pero con certeza no te podría decir cuántas semanas tendrían y cómo habría sido el mecanismo, si fue natural, si fue expulsado. No lo sabemos porque todavía nos resta todavía el informe de la bioquímica, que es clave. Lo que sí sabemos es que no había cámaras en la zona, lo cual también nos limita un poco la búsqueda de quiénes podrían ser los posibles autores, y en el relevamiento que hizo homicidios por el barrio, aparentemente habría sido en horas de la madrugada, en la noche, y nadie ha visto nada. Eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Hay alguna edad del feto que tenga? ¿Alguna cierta cantidad de semanas? ¿Se puede calcular eso, doctora? Y aparentemente tendría más de 15 semanas. Como sabemos, existe en nuestro país el aborto legal hasta las 14 semanas. Así que, bueno, eso también es determinante para poder saber si hay un delito, si no hay un delito, qué calificación correspondería. Bueno, hasta el momento ni siquiera sabemos quiénes podrían llegar a ser los que han participado de esto. Bueno, doctora, simplemente también, como siempre... te quería comentar, Jorge, aprovecho la comunicación, porque en el día martes a las 6 de la mañana se efectuó un allanamiento en el barrio Infantería 2. Salió en algunos medios como que el allanamiento había resultado negativo y no se había encontrado nada, pero ese allanamiento se realizó desde el juzgado con asuntos juveniles, en el marco de una investigación que es de índole internacional, y con un operativo que se llama Operativo Aliados por la Infancia número 5, que se realizó
al mismo tiempo y simultáneamente en todo el país. Y la prueba no es que nosotros hicimos el allanamiento sin prueba, por lo contrario, ya tenemos pruebas y lo único que fuimos a sacar es los dispositivos para después peritarlos en una causa que sería la difusión y tráfico de imágenes de menores de edad de contenido sexual, lo que se conoce en la jerga o en la sociedad como pornografía infantil. Sí. El resultado es que nosotros ya teníamos toda la prueba que ha sido enviada desde Cava, con una investigación que se ha realizado, como te digo, con software internacional peer-to-peer, y ya tenemos imágenes descargadas que se descargaron y se traficaron desde ese domicilio donde se realizó el allanamiento. Entonces, después se hizo, en algunos medios salió como que el allanamiento, porque la policía tuvo que irrumpir, fue encima, yo esto lo digo por la misma policía que trabaja arduamente los chicos de asuntos juveniles, y después salieron en los medios como que encima no había tenido resultado. La realidad es que nosotros ya teníamos el contenido y ahora se secuestró todo lo que tiene que ver con materiales informáticos o documentación informática para luego ser peritada. Es decir, de hecho se secuestraron 5 teléfonos y 3 computadoras cuando en la casa supuestamente solamente viven 2 personas, lo que ya de por sí indica también como un indicio de que puede haber mucho material o cuál sería el motivo por el cual 2 personas tendrían 5 teléfonos. Yo no sé, Jorge, cuántos teléfonos tenés vos, yo tengo uno solo y eso que trabajo con el teléfono, así que para darte una idea de lo que se trata, y nada, simplemente defender el trabajo de la gente de asuntos juveniles, y esta que es una investigación que viene de Nación y con software internacional a través de una alianza que hay a nivel global, y entonces una investigación seria, no es para que la tomemos así nomás, digamos. Un delito muy caro para la integridad de los niños. ¿Cómo se previene todo esto, doctora? ¿Qué nivel de investigación hace falta o qué nivel de prevención hay que poner en juego para evitar esta aberración por la que a veces pasan los niños, por favor? No, bueno, es tremendo. Y no te quiero ni contar, Jorge, las imágenes, lo que son de fuertes, porque te dejan siempre una impresión en el cerebro, en el corazón que conmueve, es inevitable, ¿no? Somos seres humanos, por más que seamos jueces o partes, y creo que no sé si la prevención no es una función de la justicia sí tiene que investigar estos hechos y perseguirlos y sancionarlos eventualmente, pero como prevención yo siempre digo que todos los miembros de la familia tienen que estar muy atentos de lo que hacen los niños y las niñas, con quién están, a dónde se van, con quién comparten su tiempo, porque en la mayoría de los casos son personas cercanas, son personas que esas familias confían, son allegados, familiares, amigos, conocidos, tíos, padrinos, y entonces entregar lo más preciado que debe tener un padre y una madre que se refiere a su hijo o a su hija, tiene que ser con sumamente cuidado, porque la mayoría de los abusos, y estoy hablando también en general con las causas que tenemos en los juzgados, ocurren de manera intrafamiliar o con personas conocidas, allegados a la familia, y más allá del delito y de lo que se trata, ¿no?, de la investigación, estas son situaciones que producen un impacto y un trauma para siempre, en toda la vida de ese niño o de esa niña. ¿El teléfono celular es el principal aliado para este tipo de situaciones, doctor? Sí, en lo que respecta a la mal llamada pornografía infantil, o lo que sería el tráfico, difusión, producción de imágenes de contenido sexual de niños y de niñas, los teléfonos son como digo, un arma de doble filo. Nos ayudan en un montón de cosas, pero estos tipos de delitos que son tan sofisticados para provincias como la nuestra, que no tenemos avances informáticos en materia de medios de prueba, están por decir así, en su mundo ideal, digamos, porque la verdad es que esto está recién empezando, y a nivel nacional también, este tema de la investigación a profundidad de lo que tiene que ver con las fuentes abiertas, los medios informáticos, la deep web y todo eso. ¿La Rioja tiene hoy por hoy los elementos necesarios para abrir un teléfono y descubrir lo que hay en su interior? ¿O todavía estamos pidiéndole a Salta, a Neuquén, a cualquier provincia que nos haga este trabajo, doctora? Nosotros, eso se paga un software
especial. La función judicial lo tiene y algunos organismos hasta ahora, en esta semana conversando con personal de la UESI, me comentaban que todavía lo tenían vigente por un tiempo, es un software que sale muy caro y con eso se permite abrir el teléfono, inclusive ver mensajes borrados, eliminados y un montón de situaciones en los teléfonos. Pero se necesita un software especial que tenga licencia y que esté autorizado, con lo que significa que esté pagado. En La Rioja al momento lo tenemos, pero ha habido momentos en que no lo hemos tenido, pero ahora sí lo tenemos, y lo que sí nosotros nos demoramos muchísimo en hacerlo porque existe una sola función judicial con un equipo muy pequeño que realizan todas las pericias de toda la provincia, así que más o menos usted, para que se dé una idea, yo saco un turno para la pericia y me la dan el año que viene o de acá a 6 meses con mucha suerte, en la misma provincia. Doctora, siempre mil gracias por tu tiempo. La semana que viene la llamaremos de vuelta para seguir con la escuelita de los jueves o los viernes, para hablar del nuevo proceso judicial y en este tipo de delitos, cómo se prepara y cómo se deberá actuar. Mil gracias por todo, doctora. Muchas gracias a vos, Jorge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Gisela Flamini, hablando de este tema que ha servido casi como jurisprudencia con respecto a que un profesional en la práctica de su especialidad termina siendo un daño a la víctima. Y habrá que seguir hablando de esto. Esta es la única forma que